Shalom a todos. Hanukkah 2022 comienza al atardecer del domingo 18 de diciembre y dura hasta el atardecer del lunes 26 de diciembre. Aclaro que al final del vídeo hay canciones conmemorativas en hebreo y hay una en yiddish. Veremos las ambivalencias de Hanukkah. Esta fiesta es una creación rabínica. La tradición judía de Hanukkah no es simple. Los mismos libros de los macabeos se convirtieron en un problema. Parece que los judíos de habla griega de Alejandría los trataron como libros sagrados. Pero los rabinos nunca lo consideraron libros santos. Nunca los incluyeron, ojo, atención a esto, que en la Torá no figuran los macabeos. Y fueron los rabinos quienes determinaron qué era lo que se convertía en tradición judía. Irónicamente, esos libros que celebraban la victoria de los macabeos sobre el helenismo sobrevivieron no en hebreo, sino en griego. El griego se convirtió en una de las lenguas comunes en el Mediterráneo oriental, a medida que el helenismo se fortalecía en los siguientes siglos. Y fueron los judíos helenizados quienes más honraron estos memoriales de resistencia justamente al helenismo. De hecho, el libro de los macabeos sobrevivió hasta los tiempos modernos solo porque algunos de estos judíos helenizados se convirtieron en reclutas del cristianismo y trajeron consigo la suposición de que estos libros de los macabeos eran escritos sagrados. La Iglesia cristiana entonces incluyó al libro de los macabeos entre su versión de lo que llamó el Antiguo Testamento. Constantemente decimos los judíos que el Antiguo Testamento no es el Tanaj. La Biblia judía no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Y este Antiguo Testamento estaba entre los libros disponibles en griego y no en hebreo. El padre de la iglesia primitiva, Jerónimo, los llamó los apócrifos. Pero no tenían ningún tipo de posición de honor entre los judíos que continuaron siendo judíos y no se convirtieron al cristianismo. Por lo tanto, para la versión judía clásica de los orígenes de Hanukkah, debemos ir al Talmud. Aquí encontramos a Hanukkah en una posición muy peculiar, ya que es la única de las festividades tradicionales que no tienen lugar en la Mishnah. La Mishnah es la parte de ley del Talmud. Hay Mishnah y Gemara, como siempre lo explico. La Mishnah es la parte de ley. Y Hanukkah no figura. Figura, así como el pasar en la Gemara, o sea, en la parte de la explicación del Talmud.
sin la atención enfocada que es normal para decidir cómo observar un día sagrado. Veamos, los rabinos están discutiendo qué tipo de velas se pueden usar para Shabbat, cuando uno de ellos, en la Gemara, pregunta, de manera bastante casual, si las reglas para las velas de Hanukkah son diferentes. Exploran esto por un momento, hablan cómo se deben encender las velas, y luego uno de ellos, como si no pudiera recordar, pregunta, ¿qué es Hanukkah? Y le contestan. La Gemara contesta que nuestros rabinos enseñaron que el 25 de Kislev comienzan los 8 días de Hanukkah, en los cuales están prohibidos el lamento por los muertos y el ayuno. Porque cuando los griegos entraron en el templo, profanaron todos los aceites que había en él. Y cuando la dinastía de los Asmoneos, que se llamaron luego los Macabeos, vulgarmente, prevaleció sobre ellos y los derrotó, buscaron y encontraron solo una botella de aceite sellada por el sumo sacerdote. Contenía solo lo suficiente para la iluminación de un día. Sin embargo, se realizó un milagro con él y se encendieron con este aceite durante 8 días. Al año siguiente que pasó esto, se establecieron como fiesta, como Hallel. O sea, se dicen salmos de alabanza y acción de gracias. Esto está en Masejet Shabbat, el Talmud, Masejet Shabbat 21b. Como vemos, esto es lo único que figura. O sea que la celebración de Hanukkah no es el triunfo de los macabeos, sino que se celebra el milagro del aceite. En este mismo pasaje, los rabinos vuelven a hablar de las velas. No tienen más que decir sobre las divisiones internas de los judíos y la revuelta de Antíoco, la victoria de los macabeos y la nueva dedicación del templo. ¿Por qué? ¿Por qué esta dedicación cautelosa de Hanukkah? La razón es que los rabinos no estaban contentos con el enfoque macabeo de la vida judía. O sea, los asmoneos eran Kohanim. Macabim es las iniciales de Mi Komoja Boel Adonai. O sea, con las iniciales de Mi Komoja Boel Adonai sale la palabra macabeo. Veamos, en el periodo de revueltas similares contra Roma, que buscaba ganar la independencia política de los judíos y convertir a Judea en una fortaleza rocosa y endurecer al pueblo judío. Si esto sucedía, que sucedió, según los rabinos, habrían sido sistemáticamente y brutalmente aplastados con el puño de hierro de Roma, que fue lo que sucedió. Y que únicamente se podría haber llegado a sobrevivir con la idea del poderío rabínico, no de la roca, sino del agua. O sea, fluido y suave,
que es a largo plazo irresistible. Solo el tipo de poder rabínico habría protegido y preservado al pueblo judío, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso, los que escribieron el Talmud no le dieron mucha importancia a la revuelta de los asmoneos. ¿Cómo se celebra Hanukkah hoy en día? Se celebra en casa encendiendo la menorá. La menorá es el candelabro que se llama Hanukkah también. Cada noche encendemos una vela adicional al número de la noche anterior. Aquí hay la halajá, el Shulchan Aruch, habla de distintas tradiciones. Una es que se enciende cada día una vela de derecha a izquierda, otra es que se enciende de izquierda a derecha, y otra es que se encienden todas las velas y cada día se va descontando una. Nosotros acostumbramos, la tradición que más prevalece es encender cada día una vela, o sea, el primer día una vela, el segundo día 2 velas, el tercer día 3 velas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un juego que se llama Dreidel. Dreidel en Yiddish significa perinola. Y hay algunos alimentos especiales que son exclusivos de Hanukkah. Hay algunas canciones que al final del vídeo están. Se hacen intercambios de regalos. Y hay algo que se llama Geld. Que son, Geld en Yiddish también es dinero. Y que son se les regala a los chicos, son monedas de chocolate. Veamos, los alimentos de Hanukkah, básicamente lo que se hace es freírlos en aceite, por el símbolo del aceite que se encontró en el templo. Los Ashkenazim hacen latkes. Latkes es papa rallada, muy rico, muy rico, con papa rallada, con cebolla, huevo, se hacen como unos buñuelos y se fríen en aceite. Y los sefaradim hacen buñuelos y subgañot, que son como unas bolas que se le pone jalea. Bueno, básicamente esto es lo que se come y así se celebra durante los 8 días. Esto es por ahora un resumen de lo que es Hanukkah, y espero disfruten de las canciones que vienen a continuación. Shalom a todos y nos seguimos escuchando. הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה
בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח היוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמני פרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים היוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמני פרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים ומינות קנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שיר ורננים ומינות קנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שיר ורננים יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמני ופרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים ומינות קנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שיר ורננים בני בינה ימי שמונה קבו שיר ורננים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו